Pues bien, estas han sido las declaraciones del alcalde de Ejido, Francisco Góngora. Vamos a seguir con la actualidad, Salvador. Y según pues la última encuesta del CIS, la vivienda es la mayor preocupación de los españoles. Vamos a hablar sobre los antecedentes de la ley de la vivienda, pasado reciente, situación actual, alquiler y alquiler turístico, con nuestro analista habitual como es Jorge Molina. Bienvenido, buenas tardes, Jorge. Hola, buenas tardes. Me alegro mucho de estar con vosotros. Bueno, día a día hablamos sobre la ley de la vivienda en España. ¿Cómo está? Hemos hablado. Vamos a comenzar con los antecedentes, Jorge, si te parece bien. El problema de base es que no hablamos de la ley de la vivienda, sino de las múltiples leyes de vivienda que hacen que esto sea, como casi todas las cosas en España, acaban siendo un caos. Autonomías, leyes sucesivas, o sea, tenemos un afán de legislar peligrosísimo. Y aquí ha afectado también de alguna manera. Bueno, pues lo cierto y verdad es que un sector que funcionaba se recalienta, explota, y después, claro, estábamos en medio de una crisis, no se ha sabido reconducir y lo hemos convertido en un problema serio que tiene muchos matices, que tiene muchas aristas y que tiene, o sea, es, como yo siempre suelo decir, muy poliédrico. Bueno, pues a mí no me gusta mirar para atrás. Yo pienso que los que están mirando continuamente para atrás, como el mundo sigue marchando, se pegan a veces un testarazo porque no ven lo que tienen enfrente, ¿no? Pero sí que creo que debemos de hacer una pequeña historia. O sea, nosotros, la gente ahora cuando habla de la época de la dictadura, para unos aquello fue maravilloso y para otros absolutamente abominable. Pero no es ni una cosa ni la otra. Pero lo cierto es que España, después de la guerra civil, estuvo pasando mal hasta que se crea llegan los hombres de negro con el Fondo Monetario Internacional, se crea el Plan de Estabilización, el ministro Yastres hace que entremos en la ONU, se empieza a normalizar y se hace los primeros planes de desarrollo. A partir de ahí se mejora el tema de la industrialización, mejora el turismo y también se produce mucha inmigración, se produce un éxodo del campo a la ciudad y ahí los sectores y las zonas turísticas empiezan a crecer, con lo cual empieza a crecer de una manera exponencial. En aquella época, yo tengo aquí un par de datos, del 61 al 75 se construyeron 4.080.000 viviendas sociales. Es decir, en 15 años se construyeron 4 millones. En los últimos, desde que estalló la burbuja, en los últimos 15 años, desde el 2010, ¿cuántas viviendas sociales hemos construido? Esa es la primera incógnita que tengo que decir, ¿no? Pero nosotros sí hemos vivido es todo el tema del boom y el recalentamiento. Para mí, a mí me molesta también de siempre buscar al culpable a la banca, porque en mi vida como empresario los he sufrido muchísimo, y entonces, pero entiendo que son necesarios. Pero lo que estuvimos viendo en aquella época eran situaciones absolutamente incomprensibles. Personas que no había garantía, se les daba hasta el 110% del coste de la vivienda. O sea, algo absolutamente peligrosísimo. Ya, Jorge, está muy bien estamos recordando pues lo que se hacía antes hasta la actualidad, pero la situación actual, ¿es que es un sueño o una pesadilla por el tema de la vivienda? Lo hemos convertido en una pesadilla, esa es la verdad. Es decir, que después de ese parón que tuvimos, pues realmente empezar a promover viviendas. O sea, primero tenemos alrededor de donde vivimos estructuras paradas, la Sareb, tal, pero
este país ha crecido, ha pasado de 46 millones a 49 y pico, ha crecido en pocos años. Por lo tanto, y avanza la edad y la gente se tiene que independizar y tiene que buscar. Y hay un déficit importantísimo en temas de vivienda y una escasez de financiación. Con lo cual, y además montones de leyes, pongamos el ejemplo de Barcelona, es que se les obliga a los promotores que quieran promover vivienda a las dificultades que ya tienen para encontrar a través de los bancos financiación para hacerlas, les suma que dice, no, tú tienes que hacer una tercera parte de lo que tú promociones, tienes que dedicarlo a vivienda social. Pues hay barrios que a lo mejor no sería el 30%, sino el 100%, pero otras zonas resulta que es inviable esa promoción inmobiliaria y eso está ocurriendo. Estamos construyendo menos viviendas de la demanda que existe actualmente. A ello se une, Jorge, también, decías, ¿no?, los cambios legislativos brutales, el aumento de la población, un bien que es escaso, como es el suelo, y sobre todo el aumento de los costes de producción y la falta de mano de obra. Eso es la tormenta perfecta para llegar a la situación actual. Claro, primero, ya el COVID rompió todas las cadenas de distribución, etcétera, etcétera, con lo cual el encarecimiento de los precios es importante. En las últimas etapas del boom había muchos especialistas por ejemplo, tenemos un colectivo, rumanos, que en aquella época en el sector de la construcción eran gente que eran especialistas, y hoy en día Rumanía, afortunadamente para ellos, está creciendo y se están retornando, con lo cual, y ahí entraría ya en otra polémica por hacer amigos, ¿no? Que es algo que yo cuando estuve en el Consejo Social de la Universidad siempre estuve denunciando. No estamos favoreciendo la formación profesional, sino que nos empeñamos en decir que tenemos la generación mejor formada, lo cual es mentira, tenemos la generación más titulada, pero si tú necesitas un fontanero, si tú necesitas un electricista, resulta que no los tienes ahí. Por lo tanto, quiere decir que... Bueno, ¿cómo está? A nosotros nos interesa también unos datos, porque estamos hablando, y si nos ponemos a hablar sobre las zonas tensionadas, etc. Pero lo importante de hoy en día, la situación para los jóvenes, Jorge, Salvador, no puede, o sea, toda persona tenemos derecho de una vivienda digna, por favor, en la juventud, la gente que se quiere independizar. ¿Cuál es la situación actual? O sea, no pueden adquirir una vivienda, primero porque no se está construyendo como se debería de construir. Claro, hay un déficit de vivienda importante. Porque si se construye a unos precios, vamos, desorbitados, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Y luego, también con las viviendas sociales, has querido decir que se están construyendo poco para la necesidad que hay por el crecimiento, evidentemente, de España. ¿Cómo está la situación ahora mismo de la vivienda para los jóvenes? Para esa oportunidad que tenemos todos y el derecho que tenemos todas las personas. Pues está mal, por varias razones. La primera es por parte de los ingresos. O sea, para comprar algo necesitas tener dinero. O sea, todo el proceso de inflación nos lleva a que la capacidad adquisitiva se ha reducido. El precio de la vivienda se ha encarecido. Y la vivienda social, que tendría que nivelar todo eso, es prácticamente inexistente. O sea, no se está haciendo prácticamente vivienda social. Y el esfuerzo que llevaban a cabo nuestros padres para ser propietarios era 8 o 9 años, quizás no más, y ahora los jóvenes necesitan el doble o el triple. Pero el triple. Y con una diferencia, de que en aquella época yo mi primer piso pagué intereses al 14%. Eso es. Claro. Entonces, segundo, yo ya había ahorrado un porcentaje, ya no recuerdo si era del 30% del precio de la vivienda. Y cuarto, como tenía algunas otras cosas, y tú tenías que pagar intereses al 14%, mirabas y decías, vamos a ver, este dinerito que tengo aquí en letras del Tesoro me da un 5%, y esto tal, vamos a invertir en otro. En 4 o 5 años pagaban. Como bien dice Jorge, es que, claro,
los jóvenes, claro, tienen el derecho de una vivienda. Primero, no se lo pueden comprar porque de lo caro que están. Y luego, si encuentran algo asequible, por cualquier circunstancia, claro, el sueldo no llega para esa hipoteca. O sea, un banco no le dan a estos jóvenes, no le dan pues la posibilidad de decir, oye, pues voy a adquirir una hipoteca. No, el banco dice, no, es que tienes el salario mínimo interprofesional, que no eres perfil para comprarte una vivienda. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué planteamiento hace este gobierno? Que, por cierto, vamos a ver unas declaraciones de Barcelona, ¿verdad? Sí, eso ya es el tema del alquiler, que también es una problemática. Ahí vamos. No se puede comprar. Y luego dice, bueno, pues me voy a alquilar un pisito. Y están los precios también desorbitados. ¿Qué han comentado? Antes de entrar un segundo sobre eso, es que además muchas leyes, pero no se adaptan a la realidad. O sea, tú no puedes, o sea, la ley, o sea, la vivienda de protección oficial eran de 90 metros, o sea, yo tuve un dúplex en Aguadulce que era de protección oficial allí en la playa, es decir, tenía su garaje, su tal, pero es que eso no se corresponde a la situación de las familias actualmente, que son monoparentales, que son, es decir, viviendas de otro estilo, más estilo nórdico, que son más baratas y tal, pero eso tiene que promoverlo desde entes oficiales, y esos no están por esa labor. Vale. Bueno, ¿qué declaraciones hizo Pedro Sánchez en Barcelona sobre la vivienda? Lo vamos a oír y luego ya lo planteamos. Oímos al presidente Pedro Sánchez en Barcelona, en este caso, hablando sobre la vivienda. Insisto, la ley de vivienda funciona. La ley de vivienda es una intervención pública, como hicimos también con la solución ibérica, cuando los precios de la energía durante los primeros meses de la guerra de Putin en Ucrania pues hicieron saltar por los aires todos los techos en el precio de la electricidad, en el precio de la luz, y es lo que estamos haciendo también con la ley de vivienda, que para ello necesitaremos consistencia, determinación, convicción, tiempo y sobre todo la cooperación de las administraciones. Por tanto, solo hace falta la voluntad para aplicar esta ley de vivienda, y lo que no podemos es aceptar el boicoteo que hacen algunas administraciones a esta ley aprobada por las Cortes Generales. Por eso hago un nuevo llamamiento a todos los gobiernos regionales para que apliquen la ley de vivienda de una vez por todas. Y frente a eso, a la ley de la selva, la ley de vivienda, frente a los fondos buitres, pues evidentemente la ley de vivienda, y frente a la especulación, la ley de vivienda. Creo que el presidente de Cataluña demuestra la importancia de actuar de manera coordinada y complementaria, como bien has dicho. El Gobierno de España, las comunidades autónomas, los ayuntamientos, ostentamos distintos ámbitos de competencia en la misma materia, que es la política de vivienda, y por tanto debemos trabajar juntos y arrimar el hombro por encima de las siglas. Bueno, Jorge, tu titular. Bueno, pues nada, vamos a ver, ya el cáncer no se cura con gaseosa, a pesar de que una persona tan inteligente como Steve Jobs, el dueño de Apple, se dejó morir porque a base de que entró en situaciones esotéricas y pretendiendo curar el cáncer que tenía de esa manera. Por lo tanto, ese tipo de recetas no valen. Y además, esto no es etéreo, esto es una cosa muy práctica, muy tangible, que la gente lo ve. Entonces, eso que dice que la ley de la vivienda funciona allí donde se aplica, refiriéndose a Cataluña, que como está gobernando ahora el PSOE, pues quiere decir que Cataluña es lo mejor. A tal manera de que yo soy superior a todos vosotros, puesto que como yo soy catalán, pues realmente me considero superior, porque que es lo que dicen los independentistas, o sea que seré superior. Pero lo que dice es que se aplica la ley de la vivienda en Cataluña, ¿vale? ¿Y cómo están los contratos de alquiler en el 2024? Pues un 16% menor que en el 2023. El precio de la vivienda ha subido un 8%. Si ya de por sí es cara, añádele un 8%. El precio del metro cuadrado de 1.764 euros de media en Cataluña es un 4% mayor a la media española. En cuanto a vivienda social, solo se cubre el 4% de la demanda existente. En cuanto a construcción, se han construido entre el 21 y 22 3.400 viviendas sociales construidas y se han entregado recientemente,
con una demanda de 85.600 viviendas. Existe un déficit de unas 10.000 viviendas año en los últimos 10 años, que son más de 100.000, ¿no? Bueno, y en la promoción de viviendas ha caído un 36%. ¿Y por qué no se promueven viviendas? Porque las condiciones que se dan no son en absoluto las adecuadas, por lo que hemos hablado de la financiación, de todo eso. Quiere decir que no vale con mandar eslogans y mensajes y tal. Hay que empezar a dejar de darse patadas al balón, de soltar relatos y propaganda, y tienen que ponerse de acuerdo y tienen que haber una acción conjunta, porque es un tema que se está enquistando y volviendo muy grave. Nos quedan 2 minutos, Salvador. Sí. Jorge, 2 minutos, a ver si podemos. Sintetizamos. Es que sí, sintetizamos, pero luego aparte es que de verdad me sabe muy mal cuando esta información, estas tertulias y demás, y a veces nuestra audiencia o nosotros mismos es aburrido, porque es que por mucho que lo reivindiquemos, por mucho que hablemos, por mucho que informemos, es que la gente dirá, pero si es que no se soluciona nada, verdaderamente. Nosotros, bueno, planteamos, por supuesto, en esta mesa todo lo que tienen que saber ustedes, pero la verdad es que algún día se diga, oye, pues se ha solucionado esto, oye, por esas divulgaciones, por esas reivindicaciones, pero que es que nada. No, 2 minutos. Es al contrario. Titulares. Los datos que dicen dato mata relato, yo creo que no, que los datos no solamente no matan a relatos, sino que aburren tanto que me los dejamos pasar, y son la clave para tomar decisiones. Sí. Nos vamos a dejar los alquileres turísticos para el próximo día, sí, porque también hay que hablar de sí, ahí tenemos mucho que Pero hablar. Antes de finalizar, una conclusión. Pues yo pienso que efectivamente que hay que dejarse de eslogans y de frases. Tiene que haber porque claro, la legislación nuestra es compleja y muchas cosas están transferidas a la autonomía, y hay que empezar a cambiar no solamente unas leyes, sino una serie de actitudes. Hay que meter dinero para que se promuevan viviendas, y no se le está metiendo dinero necesario para promover viviendas sociales, y hay que cambiar la legislación de una manera muy contundente en el tema del alquiler. O sea, el tema de que la gente no quiera alquilar porque tiene miedo, por una serie de cosas, tiene que desaparecer. Y eso sí es fácil. Y que la ley también ampare. Claro. En conclusión tuya, Salvador. Sobre todo el tema del alquiler que dice Jorge, ¿no? Fomentar la seguridad de los propietarios para que puedan ofertar viviendas en alquiler y no ofrecer esas condiciones leoninas de contratos indefinidos, de determinados umbrales de renta para poder alquilar. Hay que favorecer la vivienda porque es un bien necesario. Pero es que eso antes no ocurría, o sea, se alquilaba sin miedo porque tal, y ese es lo que hemos cambiado. Hay que cambiar todo, exactamente. Jorge Molina, hasta la próxima semana, que abordaremos los alquileres turísticos. Salvador, tú te quedas conmigo. Vamos a pasar unos minutos a publicidad, pero de nuevo, a la vuelta, abrimos la ventana. Hasta ahora.